Asociación Camino Anima Mundi presenta. Bueno, imaginemos por un segundo la imagen visual más vibrante, más, no sé, dinámica y llena de vida que se nos pueda pasar por la cabeza. Difícil elegir solo una, ¿no? Ya, pero a ver, de hecho, basta con visualizar el propio logo de esta asociación. O sea, una figura humana danzando libremente, rodeada de luz, de peces en pleno movimiento, justo en el centro de una inmensa flor que se abre. Claro, es que es pura vitalidad, una celebración absoluta de la existencia. Es, literalmente, un alma del mundo que respira. Exacto. Pues ahora, justo al lado de esa explosión de vida y color, pongamos este lema radical, oscuro y cortante como el hielo. Dio emoj, viva la muerte. O lo que es lo mismo, Dios ha muerto, viva la muerte. El contraste es casi violento. Totalmente. Es que resulta hasta escalofriante, leer una frase así frente a un símbolo de tanta vitalidad. Porque, claro, es que no deja absolutamente ningún margen para la esperanza. Ninguno. Y arrancar esta inmersión profunda de hoy con este choque tan brutal, pues no es casualidad. Hoy vamos a desgranar el misterio vital de Madeleine Delbrel. Un viaje apasionante, la verdad. Ya lo creo. El objetivo de nuestra charla de hoy es intentar comprender cómo un ser humano puede transitar desde el abrazo de ese vacío existencial tan frío y absoluto, desde ese viva la muerte, hasta encarnar una de las espiritualidades más cálidas, luminosas y cotidianas de todo el siglo XX. Es que es un salto enorme. Es enorme, sí. A mí me resulta fascinante adentrarme en la mente de alguien así, ¿sabes? Una figura que no parte de una fe heredada o comodona, sino que, oye, tuvo la audacia intelectual de asomarse al abismo del existencialismo sin parpadear siquiera. Es que ahí está la clave, para comprender verdaderamente la magnitud de la luz que inundará su vida más adelante. Es imprescindible detenernos primero en la densidad de esa oscuridad inicial. Claro, hay que entender de dónde viene. Eso es. Hablamos de su etapa juvenil, concretamente entre los 15 y los 20 años. Ella misma definió su postura existencial con un término, fíjate, que acuñó personalmente. Lo llamaba el nadiismo. El nadismo. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque quien escuche esto podría pensar, bueno, a los 15 o 16 años es normal tener una fase rebelde, ¿no? Un poco oscura, quizá leer a Nietzsche para escandalizar a los padres en la cena. Sí, la típica pose adolescente. Exacto, suena eso, a pose de la adolescencia. Pues sería un error enorme reducirlo a eso. Pero enorme. No había ningún teatro ni ninguna rebeldía puramente estética en el nadiismo de Madeleine. Ah, no. ¿Qué va? Ella poseía un intelecto afiladísimo y llevó esta experiencia del absurdo hasta sus últimas consecuencias racionales. Su razonamiento era, de verdad, implacable. O sea, que iba muy en serio. Muy en serio. Ella partía de la premisa de que Dios, como concepto, había sido descartado por la razón. Y a ver, si Dios no existe, entonces la vida humana es un parpadeo minúsculo en medio de un universo frío. Lógico desde esa perspectiva. Claro. Por lo tanto, la muerte no es solo el final físico, sino la nada total, el liquidador absoluto de cualquier significado. O sea, pensar, reír, sufrir, construir una sociedad mejor, amar profundamente a alguien, todo queda aniquilado y carece de trascendencia. Madre mía. Claro, es que si aplicas una lógica puramente matemática a la ausencia de trascendencia, el resultado es ese, es desolador. Completamente desolador. Se me ocurre una imagen para intentar visualizar un poco la parálisis que genera esa angustia. Es como si alguien decidiera invertir toda su energía, su tiempo y su amor en construir una casa bellísima. Pone los cimientos, elige los muebles con un cuidado tremendo, cuelga las fotos de sus seres queridos en las paredes. Pero resulta que esa casa está construida en el borde mismo de un acantilado de arena, un acantilado que se está desmoronando visiblemente hacia un mar oscuro. ¡Qué imagen! Claro, es que si sabes con absoluta certeza que el abismo se va a tragar la casa entera tarde o temprano, surge una pregunta que congela el alma. ¿Qué sentido tiene siquiera empezar a poner el primer ladrillo? Es que esa analogía del acantilado captura a la perfección la atmósfera de su ateísmo racionalista. Dejaba al descubierto un mundo totalmente hueco. Ya, un vacío enorme. Por eso, su lema de Viva la muerte no era una celebración macabra o deprimida, Era la aceptación desnuda de la única certeza absoluta que su agudo intelecto le permitía ver. Qué duro, de verdad. Mucho. Como ella misma describió en sus propios textos, era un vacío que gritaba su angustia,
Era vivir encerrada en una pequeña vida, simplemente esperando pacientemente la aniquilación total. Pero a ver, la mente humana no puede sostenerse indefinidamente al borde de ese acantilado sin fracturarse, ¿verdad? O sea, algo tiene que pasar. Claro, y aquí es donde la historia marca un punto de inflexión radical. Nos situamos en el año 1924. Madeleine tiene 20 años. Vale, 20 años. Y ocurre lo que sus biógrafos, y ella misma también, denominan una conversión. Pero a ver, si partimos de un intelecto tan rígidamente blindado en el absurdo, como nos acabas de contar, ¿cómo se desarma eso? Porque imagino que no fue leyendo un tratado de teología que de repente una tarde le pareciera convincente. En absoluto. La intelectualidad de Madeleine no iba a ceder ante un mero silogismo lógico o un debate bien argumentado. Los textos utilizan un lenguaje muy específico y revelador para describir este acontecimiento. ¿Qué dicen exactamente? Pues hablan de algo violento, de una verdadera invasión de amor. ¿Invasión? Sí, invasión. No fue el resultado de ganar un debate filosófico en su propia cabeza. Fue la irrupción de una certeza inesperada, el encuentro directo con un Dios vivo y personal. Me vas a perdonar que haga de abogada del diablo aquí por un momento. Adelante, dime. A una persona tan analítica como ella, ¿no suena esa irrupción mística casi como un cortocircuito emocional? O sea, alguien hundido en el nihilismo más oscuro podría confundir un alivio psicológico inmenso con una experiencia divina, ¿no crees? A ver, es una objeción muy válida. Y de hecho, es lo que la propia Madeleine habría pensado de otra persona unos años antes. Claro, desde su perspectiva anterior. Exacto. Pero la clave de que no fuera un mero cortocircuito emocional radica en las consecuencias que tuvo a largo plazo. Un colapso emocional es efímero, dura lo que dura, pero esta invasión trajo un orden supremo que duró décadas. Entiendo. O sea, que se mantuvo en el tiempo. Eso es, Dios pasó de ser una idea muerta y abstracta a revelarse como una realidad infinitamente más viva y tangible que el propio mundo material. Alguien a quien se puede amar como a una persona concreta. Qué fuerte. Y este acontecimiento funda lo que ella llamará el deslumbramiento. Fíjate si fue potente que, 40 años después del suceso, ella dejó escrito que seguía estando siempre deslumbrada por él. Madre mía, 40 años manteniendo el impacto del primer día. Definitivamente eso descarta por completo la rabieta emocional pasajera. Sí, desde luego. Ahora bien, este deslumbramiento plantea una cuestión súper interesante sobre la práctica de la fe. Quien intenta llevar una vida espiritual, hoy en día, a menudo concibe la oración como un esfuerzo monumental, ¿verdad? Sí, como una carga a veces. Exacto. Una disciplina ardua, a veces incluso un peaje pesado que hay que pagar religiosamente para, entre comillas, conectar con lo divino. Pero si la experiencia de Madeleine fue una invasión gratuita, como un relámpago que no pidió permiso, ¿dónde queda el esfuerzo humano en todo esto? Pues es que modifica por completo el paradigma. O sea, le da la vuelta. ¿En qué sentido? Como la transición del absurdo a la fe no ocurrió por pura fuerza de voluntad, sino como un don extraordinario. Su concepción de la vida espiritual rechaza ese voluntarismo rígido del que hablas. Ajá. Basándonos en lo que ella nos dejó, la oración deja de ser una lista de tareas o un mérito que hay que ganarse sudando. Pasa a entenderse sencillamente como el acto de dejarse encontrar por Dios. O sea, es decir, dejar de intentar escalar la montaña a pulso y simplemente detenerse un momento para permitir que te alcancen. Esa es la esencia. Lo has clavado. Se trata de vivir la fe no como un reglamento asfixiante, sino como una felicidad prodigiosa y transformadora. Qué bonito. La primacía absoluta la tiene Dios, que se vuelve supremamente importante relativizando todo lo demás. Bueno, recapitulemos un momento entonces. Tenemos a una joven con una mente brillante que miraba al mundo y solo veía la muerte. De pronto es invadida y deslumbrada por un amor absoluto que le da una felicidad prodigiosa. Así es. A ver, si aplicamos la lógica tradicional de la historia de la mística, el siguiente paso está cantado. A ver, dime. Pues que alguien que experimenta un encuentro tan arrollador con el absoluto, normalmente hace las maletas, se aleja del ruido mundano y se encierra en un monasterio de clausura, para proteger ese fuego y vivir orando en silencio el resto de sus días. Claro. Y esa habría sido la trayectoria comprensible, lo que todo el mundo esperaría. Exacto. Pero aquí es donde Madeleine rompe el molde por completo y dinamita ese dualismo clásico que separa la vida espiritual, vista como algo prístino y apartado, de la vida real, considerada como algo secular y sucio. Qué interesante.
¿Qué hace entonces? Pues, habiendo encontrado a un Dios absoluto, la respuesta de Madeleine no es huir del mundo para proteger la experiencia, sino sumergirse profundamente en él. Y de ahí surge el núcleo vibrante de toda su obra, el concepto de la santidad ordinaria. La santidad ordinaria. O sea, la santidad de la gente de la calle, por así decirlo. Eso es. Me fascina cómo le da la vuelta al telescopio con esto. Es como creer que para estudiar y maravillarte con el universo necesitas aislarte en un observatorio de alta montaña alejado de cualquier contaminación lumínica o contacto humano. Buena analogía. Y de repente, estando allí, te das cuenta de que la inmensidad del cosmos, con todas sus leyes y misterios, está ocurriendo exactamente con la misma intensidad en el fregadero de tu cocina mientras lavas los platos. Exactamente su pensamiento. Para Madeleine, el mundo real, exactamente tal cual es, con sus imperfecciones, sus prisas, su asfalto y su ruido, constituye el lugar suficiente para el encuentro pleno con Dios. O sea, no hace falta escapar. Para nada. Ella rechaza la idea de que la santidad sea un lujo para especialistas o almas de élite. Llega a afirmar, y con una poesía muy terrenal, fíjate, que amaba la puerta que da a la calle con la misma reverencia, devoción y amor con los que un monje o una monja ama la puerta de su clausura. Amar la puerta que da a la calle, oye, esa imagen tiene una fuerza tremenda. Implica que, no sé, la interrupción del vecino que llama, el ruido de los coches, el vendedor ambulante, no son distracciones que te alejan de Dios, sino los mensajeros mismos de esa vida espiritual. Totalmente. Y para llevar eso a la práctica, ella y unas pocas compañeras deciden instalarse en Ivry. Y hay que entender qué era Ivry en aquella época, en los años 30. Cuéntame, porque imagino que no era un retiro bucólico. ¿Qué va? No era un pueblecito encantador, ni mucho menos. Era una ciudad marcadamente obrera, industrial, conocida como parte del Cinturón Rojo de París. Ah, claro, el cinturón rojo. Sí, fuertemente dominada por el marxismo y el ateísmo militante. Era el escenario de una pobreza dura y de una lucha de clases más que evidente. Menudo panorama. Pues ese entorno, exactamente ese, se convierte en el laboratorio vivo de su mística secular. Se mezcla con la masa humana sin fronteras, sin hábitos religiosos, sin reglas codificadas que te digan cuántas horas hay que rezar. Vale, a ver, la teoría es sobrecogedora y poética, ¿de acuerdo? Pero bajemos al barro un momento, Venga, bajemos. porque la vida diaria en un barrio obrero o industrial de entonces, o la vida diaria hoy en día en cualquier ciudad, suele estar llena de cansancio, facturas, burocracia y unas frustraciones tremendas. Sí, la vida misma. Entonces, ¿cómo se aterriza esta santidad ordinaria cuando estás físicamente agotada, cuando alguien te contesta mal en el trabajo o cuando sencillamente tienes un día horrible? ¿Cómo no sucumbir al conformismo o a la resignación pasiva bajo la excusa de que, bueno, todo es voluntad divina? Esa es la prueba de fuego de su espiritualidad. Y los textos que tenemos nos dan las herramientas exactas de cómo lo lograba ella. A ver, sorpréndeme. No se trataba de una resignación pasiva, en absoluto, sino de un sí radical y activo a la realidad. Madeleine lo llamaba la obediencia a las circunstancias. Obediencia a las circunstancias. Exacto. A Dios se le encuentra en la textura misma de las tareas cotidianas, se le encuentra en la monotonía de barrer el suelo de casa, en la fatiga pesada de las piernas al estar esperando un autobús que no llega, al lidiar con un vecino difícil. Es lo que ella denominó la mística de la proximidad. Entiendo. O sea, no hace falta inventarse métodos originales de meditación y buscar retiros exóticos si la propia oficina o la cola del supermercado ya son el monasterio. Justo eso. Y esto tiene una aplicación brutal en su entorno marxista de Ivry, que conecta directamente con la etapa de su juventud, con el nadiismo. Ah, claro, todo encaja. Fíjate, al vivir inmersa en esa calle de la que hablábamos, se cruzaba constantemente con personas que rechazaban frontalmente la religión. El entorno comunista veía a la Iglesia como el enemigo absoluto de la clase obrera. Lógico en aquel contexto. Pero Madeleine no veía a estos ateos convencidos como adversarios a los que debía derrotar intelectualmente. Claro, ¿cómo iba a verlos como enemigos si ella misma había estado en esa trinchera filosófica unos años atrás? O sea, ella conocía perfectamente el plano de ese acantilado. Exactamente. Su pasado le otorgó una simpatía innata. Ella había experimentado hasta las lágrimas el vacío que grita su angustia. Claro, lo había vivido en sus propias carnes. Por lo tanto, cuando miraba a alguien que negaba a Dios, no sentía una superioridad moral. Sentía una compasión desgarradora.
Veía la miseria espiritual como la herida abierta de un hermano que sufre la dolorosa ausencia de sentido vital. ¡Qué barbaridad de empatía! Es que esa empatía convertía cualquier muro ideológico en un puente humano. El viaje desde la nada absoluta hasta las duras calles de Ivry culmina en una fraternidad genuina y verdaderamente desarmante. Es como si aquel paso temprano por el desierto más árido e implacable del existencialismo hubiera sido el entrenamiento indispensable, ¿no? Sí, una preparación. El crisol necesario para poder mirar a los ojos a cualquier ser humano, juzgarle menos y amarle más, porque conoces el frío polar que hace cuando se cree que la muerte tiene la última palabra. Es una manera magistral de resumirlo. De verdad, la honestidad feroz y brutal de su juventud nihilista es precisamente lo que garantizó la autenticidad, la calidez y la cercanía de su madurez espiritual. Todo, absolutamente todo, encaja en su recorrido vital. Pues mira, te digo una cosa. Este análisis proporciona un alivio inmenso. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque en la vida moderna existe a menudo esa presión sutil de que para ser una persona profundamente espiritual se necesita bloquear la agenda, huir al campo, conseguir un silencio absoluto, encender un incienso y cosas así. Sí, el pack completo de la desconexión. Exacto. Y cuando el correo electrónico del jefe irrumpe o el tráfico colapsa o hay una discusión familiar, se percibe como un fracaso, como un obstáculo insalvable para la verdadera paz. Pero Madeleine Delbrel dinamita esa culpa por completo. Totalmente. Nos dice que el tráfico, la hoja de cálculo, el cansancio crónico y la discusión, pues no son interrupciones de la espiritualidad, son la materia prima de la espiritualidad. Convierte la monotonía y la frustración en un territorio sagrado. Demuestra que la frontera entre lo sagrado y lo profano es, al final, una invención nuestra, y que Dios está infinitamente más mezclado con el barro de nuestro día a día de lo que nos atrevemos a imaginar. ¡Qué recorrido tan impresionante hemos realizado en este rato! Hemos partido del frío más extremo, de la honestidad de una mente que declara que el mundo es absurdo y una pequeña vida destinada a la extinción. Menudo punto de partida. Y tanto. Luego hemos analizado cómo esa mente blindada fue asaltada pacíficamente por el deslumbramiento de un Dios vivo. Y, contra todo pronóstico, hemos descubierto cómo ese impacto no la alejó de la realidad material. ¿Al revés? Exacto. La empujó a encontrar la mayor de las santidades escondida en el humo de una ciudad industrial, en el acto de fregar el suelo, o en la compasión genuina hacia quienes no comparten sus creencias. Es un trayecto que, indudablemente, sacude y renueva cualquier idea preconcebida sobre lo que significa llevar una vida espiritualmente viva y encarnada en pleno siglo XXI. Pues con esa sacudida queremos dejar una pequeña invitación, un pensamiento provocador para quien nos escucha, que puede ponerse a prueba hoy mismo. A ver esa prueba. La próxima vez que toque enfrentarse a una de esas tareas rutinarias y aparentemente grises, ya sea limpiar la cocina al final de un día agotador, estar bloqueado en un atasco de tráfico interminable, o justo en ese instante antes de tener que lidiar con esa persona difícil en el entorno laboral. Momentos que nos pasan a todos. Sí, pues ¿qué pasaría si se hiciera un pequeñísimo cambio de perspectiva en ese momento? Interesante. ¿Qué pasaría si, en lugar de ver esa situación frustrante como un mero trámite, una interrupción molesta de la vida que uno desearía estar viviendo, se reconociera como el lugar exacto y suficiente donde el misterio y el sentido más profundo del universo están esperando silenciosamente a ser descubiertos? Ojalá lo intentemos. Quiero ad camino animamundi.org.